Hola, hola, mis Harley Quinneras, Harley Quinneros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn y hoy vamos a hablar de este tráiler tan esperado de el Joker 2 o Folie Dux, como se diga en francés, o pues como se traduciría en español, Baile de Dos, que pues salió el tráiler hace poco y queremos hablar un poquitito de lo que vimos en el tráiler. Entonces tenemos aquí a Arthur Fleck, ¿cierto? Venga, le bajamos, le quitamos acá el volumen. Lo vemos pues obviamente en el asilo Arkham, ¿cierto? A mí me sorprendió muchísimo esta parte, mis chicos, porque la concepción que todos tenemos de Harley Quinn es que ella pues es una psiquiatra que entra, a Arkham a tratar a todos los enfermos de este lugar. Este psiquiátrico Arkham es financiado por Bruce Wayne y en un momento, pues lo que yo pude leer en un cómic es que en un momento Harley le pasa como una idea, una propuesta a Bruce acerca de un tratamiento que ella le puede dar a todos los pacientes de Arkham pues para ayudarlos psicológicamente. Bruce creo que lee como esa propuesta de Harley, le parece increíble y acepta que ella haga como este tratamiento con los pacientes. Dentro de todos estos pacientes ella pues trata a Hiedra Venenosa, a el villano de la tercera de Batman de Nolan, Bane. Ella trata a muchos pacientes de Arkham, ¿cierto? Y en uno de esos, pues obviamente conoce a el Joker o al Guasón, y ahí es cuando empieza pues como todo este tema de enamoramiento entre los dos personajes. Aquí lo que vemos es que Harley Quinn ya está dentro del asilo, parece que pertenece al asilo, ya está, o sea, esta es tal vez podríamos decir como una nueva versión de Harley Quinn. No es la psiquiatra que todos conocemos que supuestamente está ayudando al Joker, sino que está recluida dentro de Arkham y hace parte también, es como paciente de este lugar. De pronto puede ser también un poco pues esa nueva versión que se le da al personaje por la nueva actriz, que también pues ustedes saben que, bueno, Lady Gaga es cantante, esto va a ser un musical, obviamente, y esta versión va un poco más acorde a lo que es Lady Gaga, a lo que puede de pronto aportar en escena Lady Gaga, ¿cierto? Entonces puede que, pues como sabemos, siempre en los cómics hay varias versiones de un personaje y puede que pues este sea otra versión. La verdad me sorprendió mucho verla aquí a Harley Quinn. Aquí es algo así como para equilibrar lo que está roto en nuestro interior y esta parte me impactó mucho. Las sombrillas. Creo que es como un poco ese mundo de color que se está empezando a crear el Joker dentro de un sitio tan oscuro como es Arkham. O sea, todo lo que conlleva psicológicamente más bien este lugar donde está pues metido Arthur, que pues es un lugar frío, es un lugar donde pues hay desosiego, hay pérdida de la memoria o hay una pérdida de la realidad y pues esto prácticamente es lo que le pasa a Arthur y también pues como no poder controlar algo con lo que él es juzgado por la sociedad. Estos paraguas hacen referencia como al resurgimiento tal vez de una nueva realidad que está creando Arthur Fleck y ahorita les digo por qué estoy pensando que es como una realidad creada por Arthur. Aquí vemos a Lady Gaga interpretando a Harley Quinn donde dice no soy nadie y efectivamente si lo pensamos, mis chicos, ese no soy nadie vendría a ser como palabras muy de Arthur Fleck. Así es como se siente Arthur Fleck y así es como hablaría o pensaría Arthur Fleck pues enfrente pues de la sociedad. Aquí vemos efectivamente a Harley desde lo lejos mirándolo, ellos se están observando y aquí hay algo que me sorprendió mucho y es que lo que él está mirando es que ella se apunta a la cabeza, está diciendo como, hey, estamos aquí los locos y preferiríamos morir, pero siento que es como un espejo que él está mirando. Es lo que a mí me da la impresión. Esta es una de las, digamos, como escenas, perdón, acá, que más me impactó porque hace mucha referencia al primer póster que nos dejaron ver la semana pasada. Mis chicos, que si no lo han visto, tenemos aquí en nuestra sección de shorts un short hablando acerca de ese primer póster y de lo que significa el primer póster. Y efectivamente es esa luz que va entrando de una reja, no se sabe si es una ventana o es una puerta, pero aquí sí es directamente un reflector que
que está apuntando a Arthur Fleck, pues con un cigarrillo en una mano y en la otra pues con un micrófono. Ahora, aquí en un momento, viendo un poco el perfil de Arthur Fleck, por un momento llegué a pensar, esta es Lady Gaga, porque tiene un perfil muy fino, ¿sí? Muy femenino, que podría ser Lady Gaga, pero cuando se va acercando y ya nos van desvelando un poco más quién es, nos vamos dando cuenta que es Arthur el que está con el micrófono. Ahora recordemos que Arthur en la película pasada trató en un momento de entrar como en un stand-up comedy y no pudo hacerlo porque su risa o esa enfermedad que él tiene, que es una risa que él no puede controlar, pero pues esta enfermedad no lo deja, no se lo permite. Entonces creo que es como una realidad alternativa que él está creando. Si no pude hacer esto, entonces voy a tratar de sacar algún talento que tenga según su realidad desde otra manera, desde otra perspectiva. Entonces creo que esto que vemos acá pareciera que fuera el perfil de Lady Gaga, el perfil pues de Harley. Y esto me impactó mucho, mis chicos, porque es Lady Gaga, bueno, perdón, Harley Quinn, tratando de decirle todo va a estar bien. Pero yo aquí siento, cuando vi esta escena, yo dije, esta no es Harley Quinn. Siento yo que su inconsciente le está hablando. Algo muy dentro de él le está hablando y ella en realidad no está ahí. Recordemos que en la película pasada él se inventó a una chica. Ya al final nos muestran que todo estaba en la imaginación de Arthur y yo creo que aquí va a pasar algo muy parecido, mis chicos. Aquí vemos nuevamente a Harley Quinn como diciéndole, hey, salgamos de aquí, pero ese salgamos de aquí es diciéndoselo a sí mismo. Efectivamente, la fotografía, los colores, aquí ya vemos, pues la música es maravillosa, aquí ya vemos que él está como metido en una idea, en una realidad distinta, en una fantasía, en una utopía, donde él puede encontrar a otra persona igual a él, a otra persona que lo entienda o pues como él se vea. Esto sí va a ser un musical y los musicales para muchas personas no son de su agrado, entonces posiblemente pues esta película no es que los llame mucho, pero teniendo en cuenta que la primera del Joker tuvo tanto éxito y que pues en este caso sí es un musical y dentro del reparto y una de las personajes principales es una cantante pues en la vida real, entonces uno como que quiere ver a ver qué puede sacar y qué puede hacer pues Lady Gaga en este caso. Creo aquí que él siempre va a estar encerrado en Arkham y todo lo que vamos a ver va a ser una vil mentira, porque finalmente eso es lo que pasa en la cabeza de Arthur. Nada es una realidad, pero eso sucede precisamente porque durante el arco de la película anterior él fue perdiendo como esa realidad y se fue ensimismando en su mundo para tratar de sobrellevar lo que la realidad le hacía a él o lo que el mundo real le hacía a él, que era pues obviamente rechazarlo y ¿qué le pasa a este loco? Aquí dice Joker y Harley, también haciendo un poco alusión al programa al que fue Arthur en la primera película, donde de un momento a otro saca un arma y desvive al presentador, que es interpretado por Robert De Niro, y creo que él como que quiere tratar de revivir todo eso. Esto yo siento que es muy Joker, no creo que en realidad esté Harley Quinn, aquí ya como que entenderíamos un poco como, hey, te saliste o te saliste de tu realidad o te saliste directamente de Arkham, estás haciendo de las tuyas y vas a volver al lugar. Aquí vemos como que él necesita esa parte emocional, él necesita sentirse querido por otra persona porque nunca le ha pasado. Esto, vuelvo y miren, aquí está Harley Quinn con el Joker haciendo exactamente los mismos movimientos cuando suben la pierna. Te diré que cambió, ya no estoy solo, pero es como él hablándose a sí mismo. Esta parte me gusta mucho, creo que la escenografía y la fotografía de la película va a ser una maravilla. Y algo que me sorprendió por acá, bueno, un beso, porque ella está fuera de la celda, no, y vestida así. Esto hace parte de la imaginación de Arthur. Y acá este también me pareció súper extraño y raro. Este hotel Arkham es un hotel, o sea, él
está en su realidad, todo es perfecto y todo es maravilloso. Si nos ponemos a ver, el personaje del Joker es así. El Joker es un psicópata, ¿cierto? Si lo vemos desde el personaje malo que conocemos todos. El Joker es un psicópata es como una persona que le hace daño a otros y no siente empatía, ni dolor, ni tristeza por esa persona que está sufriendo. ¿Cierto? No ve la realidad que está viviendo la otra persona, simplemente le parece normal. ¿Cómo se representa esa normalidad o esa poca empatía en el Joker en este caso? Con las risas, o sea, a él todo le parece gracioso. O sea, cuando él ve algo, una explosión o lo que sea, él todo le da risa, o sea, le parece todo muy chistoso porque es que su realidad es que eso malo que él está viendo, para él está bien. En este caso, aquí podemos ver que efectivamente el Joker sí está en Arkham, o sea, está en el asilo Arkham, está en ese manicomio donde están todos los locos, los raros, los frikis, y él lo ve como que es un hotel y que está de vacaciones con su amada. Esta escena es muy Joaquín Phoenix en la primera película. Exactamente esta es la misma escena que él hace cuando él se baja así los ojos, o creo que se sube la parte de la sonrisa y como que se estira la piel. Esto es definitivamente muy Arthur Fleck, muy Joker de la primera película, y siento yo que es el Joker mirándose al espejo. Aquí no es Lady Gaga, perdón, no es Harley Quinn, es el Joker mirándose al espejo. La sonrisa que no puede faltar, los colores bastante vivos de Harley Quinn. Obviamente, una de las características de los atuendos de Harley Quinn es que tiene muchos rombitos, y aquí pues en el vestido los tiene. Bueno, en el caso, acá no vemos a Lady Gaga con un pelo rosado y azul, o más bien magenta y cian, que son los dos colores característicos de las dos moñitas de Harley Quinn, sino que se lo vemos en las sombras de los ojos y ese rojo fuerte de la sonrisa en los labios. Y esta parte me sorprendió mucho. Yo no sé si aquí en realidad lo está visitando Harley Quinn, porque Harley Quinn está adentro, está afuera, no es claro. Esto me lleva mucho a mí a pensar que él está creándose una atmósfera diferente a la que estamos viendo. Como que el director precisamente con el tráiler intentó hacer que nosotros sintiéramos esa confusión que el mismo Joker tiene en su cabeza, ¿sí? Como que si está dentro, si está Harley Quinn en Arkham, si hay una chica que lo mira y que empatiza con él, o en realidad todo es una ilusión de Arthur. Y esta parte, chicos, me encantó. La liniecita que hace Harley Quinn, donde le dice, quiero ver quién eres de verdad. Sí, es como él diciéndose, voy a mostrarme cómo soy yo en realidad. Y aquí desenfocan esta línea que dibuja Harley Quinn, la desenfocan, enfocan el rostro de Arthur, él mueve la cabeza, empata como sus labios o su boca con ese color rojo, esa línea roja que hizo Harley, y después se sonríe y pues termina empatando el color rojo con la sonrisa, los labios de Arthur Fleck, que está tostadísimo, ¿sí? Miren, aquí me encantó esta parte. O sea, este es mi verdadero rostro, este es el verdadero yo. Del otro lado no hay nadie, este soy yo, soy además que, teniendo en cuenta que el Joker, aparte de ser psicópata, poco empático y que no siente tristeza y dolor por los demás, es narcisista, que solo se mira a él y solo le importa pues su bienestar. Entonces, esta es como, este es mi verdadero yo y ya yo voy a salir a hacer diabluritas por ahí. Este tráiler me gustó mucho. Ha habido mucha polémica por el caso de que esté Lady Gaga, una cantante, en este personaje, pero pues Lady Gaga no es tan ajena a hacer películas. Muchos dicen, pero es que ella es cantante, que se queda haciendo música, y es una muy buena cantante, sabe hacer su oficio y lo hace muy bien, pero pues ella tampoco es tan ajena al cine. Ya hizo La Casa Gucci, ya hizo
ha nacido una estrella, pero creo que la chica tiene madera para este tema de las artes escénicas y todo, porque de hecho ella lo plasma muchísimo en sus conciertos. Ella es muy extrovertida, la puesta en escena de Lady Gaga en sus conciertos es increíble, ella es muy teatral, ¿sí? Entonces creo que este personaje y este papel le cayó como anillo al dedo. Ahora, teniendo en cuenta que es un musical, pues si ahí va a haber musiquita que de pronto ella interprete, entonces obviamente también puede funcionar. Joaquín Phoenix, sí, es que definitivamente ya ahí no hay pierde, ya sabemos que él es maravilloso, es un actor ya consagrado, ya es un actor con, efectivamente se ganó el Oscar en el 2019, creo que fue, no estoy muy segura, por interpretar a este personaje. Como tal, la historia puede llegar a ser interesante, mis chicos, pero vuelvo y les digo, creo que todo va a ir por el lado de una imaginación de Arthur. Eso me preocupa un poco, cómo lo vaya a manejar, cómo lo vaya a manejar dentro de toda la narrativa de la cinta, porque si no les funciona, queda uno como, pero todo lo que me contaste era una mentira, que a veces pasa eso en las películas, o sea, todo era un sueño, todo era una fantasía, o sea, que en realidad todo lo que vimos en la película no sucedió, no fue verdad, y a veces pues eso también, si no está bien llevada la historia, pues tiende uno como a pincharle el globo, ¿sí? Y si se sabe tratar muy bien, no sabemos qué va a pasar si en realidad esta Harley Quinn existe en la realidad de Arthur Fleck o en la realidad de su cabeza, no sabemos. Pues vamos a ver cómo lo termina trabajando el director. La fotografía es maravillosa, hay unos planos divinos, unos planos increíbles. Creo que la fotografía es lo que más destaca aquí, los colores, los bailes yo sé que van a ser increíbles porque Lady Gaga también es bailarina, obviamente pues Joaquín Phoenix también tuvo que estar ahí como en la onda para hacer todos estos bailes. Normalmente los actores también de artes, todos estos actores que estudian artes escénicas normalmente saben bailar. Y muchos por ahí escuché que esto es como un La La Land 2, como La La Land versión 2.0. Vamos a ver qué sucede, mis chicos, con esta película, que yo la verdad sí me entusiasmé mucho cuando vi el tráiler. No quiero botarle tanto hype a una película, pero cuando vi el tráiler me subieron el hype. Así que mis chicos, quiero que ustedes me cuenten aquí abajo en los comentarios si les gustó este tráiler, qué les pareció, cuáles son sus teorías. Quiero que me digan cuáles son esas ideas que ustedes tienen de lo que ustedes creen que van a poder ver en la película. Ustedes me cuentan, mis chicos, y yo estoy súper pendiente de sus comentarios para leerlos y empezar a armar teorías. Así que mis chicos, muchas gracias por haber visto este video y si les gustó pueden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Los quiero mucho, muchas gracias por haber visto y nos vemos la próxima. Chao, chao.